Nuestro invitado de hoy es abogado por la Universidad Nacional del Nordeste. Es profesor de Derecho Internacional Público, periodista, conductor y productor de programas de radio y televisión. Fue subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia de Corrientes y también viceintendente de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Fue además diputado provincial. Nos visita hoy el doctor profesor José Ernesto Meixner. Bueno, profe, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, al contrario, un gusto realmente. Bueno, profe, gracias, digo porque... Gracias a vos por la invitación. Un lujo estar en este programa. Porque José Ernesto Meixner fue mi profesor en algún momento. Y bueno, todas las responsabilidades... Yo voy a aclarar y cito un prócer de la docencia del derecho correntino, don Carlos María Vargas Gómez. Decía, usted fue mi profesor, sí, pero yo no tengo la culpa, ni soy responsable de todo lo que hagan mis alumnos. Está bien. Bueno, Tito, a todos nuestros entrevistados en principio le pedimos este gesto. Si tuvieras que definirte quién sos, ¿quién es Tito Meixner? Tito Meixner es un correntino, enamorado de Corrientes, enamorado de la Argentina, hijo y nieto de inmigrantes que me formaron en un tiempo muy especial de la Argentina. Yo me crié con mi abuelo, catalán, anarquista, lector de la prensa y de La Nación, antiperonista, discutiendo todos los domingos en la mesa con mi viejo, hijos de alemanes, antinazi, pero muy pro-germano, pro-aliado. La Segunda Guerra, yo creía que entonces que era la prehistoria, pero hacía 10, 15 años que había terminado, era un tema de discusión. Claro. La revolución, el golpe militar, la dictadura del 55 estaba ahí nomás pasada también, y eran unas discusiones, obviamente, ahora me doy cuenta, de muy alto nivel, que me llevaron sí o sí a tener que investigar quién tenía razón en todo lo que decía, si mi abuelo o mi papá, o los dos un poco cada uno, y a estudiar desde muy chico historia, derecho. De ahí nació mi vocación por el derecho, por la abogacía, y después por la docencia también, por enseñar, transmitir todo eso. Yo creo que surgió de esa disputa, de esa polémica, claro, hogareña, pero de un alto nivel político e ideológico. Bueno, en principio ahí hay una clave que es la clave del debate, la clave de la discusión, que lo que hace justamente es abonar el esquema de las ideas, digamos, sí, ¿no? Sí. Y el que no sabe va y busca, digamos, ¿no? Distinto, porque ahí hay una cuestión también que se puede ver hoy en nuestro debate público, que es un debate más bien consensuado, de hiperconsenso, te diría, que lo que hace, me parece, es bajar un poco los niveles de la discusión. Sí, yo creo que el debate de hoy, en general, es muy playito. Y la experiencia docente y la experiencia de vida en los últimos años, sobre todo las últimas décadas, ya te diría a esta altura, este mundo postmoderno en el que vivimos, sin valores, donde los grandes relatos han perdido su importancia y donde la búsqueda de las utilidades rápidas, del placer fácil, de la inmediatez, reemplazaron a los valores de solidaridad social y de altruismo. Hace que, digamos, yo creo, por lo menos los que tenemos algún tipo de responsabilidades educativas y formativas sobre todo, y políticas también, ¿por qué no?, trabajar sobre esto, trabajar muy profundamente. Bueno, ahí de nuevo hay otro tema, digamos, ¿no? El tipo, la calidad del debate, y que no hay lugares tampoco como para discutir sobre eso, digamos, ¿no? Yo creo, en este tema, Eduardo, creo que hay una cuestión muy bien estudiada por algunos y muy a tono con la tecnología de la época que se presta para eso, donde las formas son más importantes que el fondo de la cuestión. Lamentablemente se nos murió Ricardo Rubiera, al que le había hinchado para que investigue. Ahora le estoy haciendo la misma propuesta a 2 o 3 de los amigos con los que hablamos, de los grandes encuestadores nacionales. Yo tengo la teoría de que el fenómeno Milei es un fenómeno armado por gente muy inteligente, que justamente aprovecha las formas. Milei es un campeón producto en eso, hecho,
¿Y por qué? La pregunta que estaba empezando a investigar Ricardo era ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Cómo es que tiene tanto éxito en los sectores juveniles de los barrios populares de ingresos muy bajos, cuando que el discurso y la propuesta del tipo seguramente para hacer bolsa todos esos sectores? Y mi teoría es que él, porque ha adoptado la forma de los combates de freestyle, eso que se a los gritos, y el otro le contesta también a los gritos en un estilo muy particular de los raperos, y que es lo que los chicos compran y escuchan y ven. Y no importa el fondo de la cuestión, si yo te insulto hablando de sexo, de política, de economía o de cualquier cosa, el tema es un estilo que llama la atención y un personaje que practica ese estilo, y con ese estilo entra en un montón de sectores que justamente, ojo, y ya es problema de toda la sociedad también, no vamos al debate profundo de ninguna cuestión. Este programa va a ir un poco para discutir también esas cuestiones de la política un poco más actual, en función del tema central que nos convoca esta temporada, que son los 40 años de democracia, pero también un poco la invitación de Tito Meissner tiene que ver con un tema que a mí me parece que es una llave que habilita la democracia en algún punto. Podemos discutirlo largamente, pero que no es un tema menor, ni en la política, ni en la emocionalidad, en el corazón del pueblo argentino, que tiene que ver con Malvinas. Y Malvinas es un tema que vos estudiaste, seguís estudiando. Hay ahí una primera parte de un libro a propósito de Malvinas que se llama Malvinas, colonialismo y soberanía. Y en ese marco, ¿qué es Malvinas? ¿Qué fue Malvinas para la democracia argentina? Bueno, Malvinas es todo un símbolo y representa buena parte de este debate que nosotros que estamos hablando, que hay que llevarlo a la profundidad, ¿verdad? Malvinas, por un lado, es un sentimiento, especialmente para nosotros los correntinos, que tenemos correntinos sepultados en Malvinas, sangre correntina derramada en Malvinas, compañeros, amigos, por lo menos generacionalmente, a los que nos toca esa generación, muertos en Malvinas, o regresados y que sufrieron las consecuencias, el abandono, el desconocimiento, que ahora felizmente se fue corrigiendo de a poco. Malvinas es el estereotipo también, si querés, del aprovechamiento político de una causa justa por un gobierno absolutamente irrepresentativo como fue la dictadura militar. Fue también el aprovechamiento de esa misma causa, pero al revés, por la democracia, para enrostrarle por los primeros años de la democracia. Creo que fue uno de los grandes déficits, si querés, o culpas que se le pueden echar a la administración de Alfonsín, el proceso de desmalvinización y el identificar Malvinas con dictadura militar y con todos los excesos de la dictadura militar, que obviamente los hubo y que tienen que ver, pero que hay que tener mucho cuidado para no insistir tanto y remarcar tanto esos costados de la experiencia, porque de alguna manera debilitan la posición argentina. Y Malvinas es fundamentalmente, hay que entenderlo, un punto geopolítico decisivo para el futuro económico de la Argentina. Vos tenés que mirar el mapa, que es obligatorio, aunque no todos lo usan, el de la Argentina bicontinental. Tenemos 3 millones de cuadrados, 2.700.000 y pico, diría Coqui Capitanich, 3 millones casi de kilómetros cuadrados de territorio. Y si le sumamos zona económica exclusiva, plataforma continental, las islas Malvinas, Georgia, Orcadas, Shetland, Sandwich del Sur y el territorio antártico, superamos los 11 millones de kilómetros cuadrados. Sacale la Antártida, tenemos 9 millones y pico. De esos 9, 3 son territorio continental, pero los otros 7, Malvinas está en el medio. La proyección para tener realmente el dominio y la soberanía efectiva sobre todo ese territorio es tener o no tener Malvinas. Si tenemos Malvinas, tenemos casi 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima y de plataforma continental para explotar. Si no tenemos Malvinas, tenemos la mitad. Eso es el punto clave. Y ahí tenemos, según los estudios, hay un
un proyecto muy interesante que lo retomó de nuevo este gobierno, había empezado en la época de Cristina, después Macri lo suspendió, que se llama Pampa Azul, en el cual están el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, varias universidades, fundamentalmente las del sur y de la Patagonia, investigando todos estos temas justamente de la riqueza del mar, y en petróleo, en pesca, en energía eólica, en un montón de cosas que tienen que ver con el mar. En un cálculo grosero hay más de 10.000 millones de dólares por mes que estamos desperdiciando por no explotar en forma intensiva esos recursos. Y Malvinas es el centro, claro, de esa potencia. De hecho, a ver si podemos un poco también contextualizar más generalmente. El asunto es que Malvinas es para nosotros eso, aporte de sangre, una emocionalidad, la cuestión política, la política interna, sí. Pero también es el producido, digamos, Malvinas es la consecuencia de una política que nos excede, digamos, que son políticas coloniales. Bueno, por eso el libro, con toda la intención, tiene el subtítulo Malvinas, colonialismo y soberanía. Es una cuestión colonial en el sentido más amplio del tema, de entender un proceso donde las potencias europeas se adueñaron del mundo a partir del siglo XVI y se lo repartieron, y después un proceso de descolonización que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, y donde Malvinas es uno de los 10 puntos en el mundo que todavía quedan, en el caso puntual de Inglaterra, sin resolver la cuestión colonial, ¿verdad? Pero si vamos al fondo de la cuestión, que es el interés verdadero mío en el escribir el libro, es probar y convencer a todos los lectores, porque creo que todos los argentinos, los 40 y pico millones de argentinos que somos, tenemos que estar convencidos de que la Argentina tiene derechos sobre las Islas Malvinas. Y lamentablemente hay alguna gente, que incluso algunos con argumentos más o menos serios, promueven la idea de que no los tenemos. Bueno, ese es uno de los debates profundos que tenemos. De hecho, es un tema de conversación hoy mismo, ¿no? Sí, porque hay gente. Creo que, a ver, yo realmente no comparto para nada ninguno de los argumentos esgrimido por los que dudan, o los que incluso más extremamente tienen, dicen que los ingleses tienen razón, cosa que es absolutamente falsa, ¿verdad? Y menos todavía, por eso te hablaba de la importancia económica, con los que dicen, como dijo el expresidente Macri cuando todavía no era presidente, en un famoso reportaje de Página 2 en el año 97, que la Argentina era más una carga que un peso, y que nosotros, en un país de la extensión como el nuestro, no tiene ningún sentido pelear por un territorio. Bueno, eso es una burrada desde el punto de vista político y económico y de conocimiento de la realidad mundial. Exactamente, pero además que se desmiente con la realidad que se conoce de las islas. Pero hoy, obviamente, digamos, ¿no? si eso fuese cierto, es decir, el argumento, si eso fuese cierto, los ingleses lo hubieran dejado de lado, si fuera una carga. Y todos los que están ahí, digamos, que no son solo ingleses. No, pues a partir es un negocio para la administración de las islas, porque está viniendo justamente a desarrollar un montón de tareas de investigación económica, científica, que nosotros no tenemos ni idea de todo lo que se está haciendo en el mar Austral. No tenemos idea de la cantidad de gente, de empresas, de clubes científicos, de gente que está trabajando ahí, y está siendo de alguna manera autorizada o monitoreada por la administración inglesa de las islas. Claro. Sí, sin hablar de la explotación, ¿no? No, sin hablar que también dan licencia para la explotación, incluso hasta en territorio netamente argentino. Ahí está. Hay una cuestión ahí que yo se la leí a un colega periodista de Santiago del Estero, que hizo una investigación, una crónica sobre Malvinas, y que él plantea, digamos, una tesis para discutir también este asunto, que muchas de las cosas que nos faltan a nosotros para encontrar ciertos puntos en los que podamos coincidir con relación a Malvinas tienen que ver con cómo se enseñó Malvinas, cómo se enseñó la guerra, cómo incluso es para un chico que va a la escuela, cómo es gráficamente la isla. Sí. Es un territorio despoblado, digamos, ¿no? Y es muy significativo cuando vos entrás en cuenta de que a nosotros las islas nos las mostraron desnudas siempre.
No siempre, Eduardo, ese es una visión de tu generación, que es la generación post-Malvinas. Yo empecé a dar clases de Derecho Internacional Público antes justamente antes del proceso de Malvinas. Y siempre, obviamente, este es un tema de la materia y además a mí me interesó siempre, y entonces, aun cuando era ayudante alumno en la cátedra de don Fernando Díaz Ulloque, teníamos mucha diferencia política. Él justamente se solazaba a decir que tenía ayudantes peronistas, él era profundamente radical y antiperonista. Y discutíamos esto, pero en este tema Malvinas estábamos absolutamente de acuerdo, y él ya hacía la encuesta, porque él era militar reservista también, ¿quién estaría dispuesto a ir a pelear y a morir por Malvinas? Esa era la pregunta. A un curso, entonces eran cursos de 35 alumnos. El 99% levantaba la mano, hombres, mujeres. Cuando vos le preguntabas antes de la guerra de Malvinas, todos estábamos dispuestos a ir a pelear y a morir por Malvinas. Eso cambió después de la guerra. Claro. Por la experiencia negativa por un lado, pero porque hubo un proceso de desmalvinización muy, muy marcado. Y es verdad que también este colega es de mi generación y por eso nosotros tenemos esa hoy preguntás, perdón, para completar el cuento, la anécdota, hoy preguntás eso en una clase y el 70-80% dice que no. Hay un mínimo en una clase de 50 alumnos, 5 o 10 levantan la mano y dicen yo iría, yo pelearía. Y el resto dice no. Y algunos, preguntando, y la pregunta siguiente, ¿ustedes creen que Argentina tiene derechos? Hay unos cuantos que dicen que no, que algunos, ahí ya es mitad y mitad, la mitad dice sí, la Argentina tenemos derechos, y la otra mitad duda, y hay algunos que salen con la teoría de que no tenemos derechos. ¿Cómo crees que se resuelve esta discusión? Con lo que decíamos al comienzo, generando un debate profundo en nuestra sociedad sobre el tema, y eso es responsabilidad por un lado del gobierno y por el otro lado de la sociedad civil. Por eso, felizmente, a fines del año pasado, la Universidad Nacional del Nordeste aprobó la creación de la Cátedra Libre sobre Malvinas, que la tenemos que poner en movimiento en serio, para generar desde la universidad, pero con todos los niveles de educación de las provincias, fundamentalmente de Chaco y de Corrientes, lo que vos dijiste, trabajar, por ejemplo, tenemos una reunión pendiente con el decano no de Humanidades ya, ahora ¿cómo se llama la carrera? De Conveira B. De Artes. De Arte y eso. Mi idea es que desde lo que vos dijiste, desde chiquito, producir cosas para que desde el preescolar vos con mapitas de Malvinas, dibujitos de Malvinas, ballenita, pingüinito, lo que sea, vayas metiendo en los chicos la idea de que Malvinas no es un par de islas, no son un par de islas deshabitadas, sino que son un verdadero punto de interés para todos los argentinos y que son argentinas y que las tenemos que querer como argentinas. Sin contar además, solo para mencionar que ahí el nivel económico per cápita de la gente ahí es tremendo, ¿no? Es superlativo, sí. Los ingresos que están teniendo justamente da por tierra con este argumento de que son un costo. Mentira que van a ser un costo. Son una mina de oro las Malvinas. Podrían incluso ayudarnos con muchos de los problemas que tenemos hoy. Sin duda. ¿Coincidís con este argumento, digamos, o tesis de que Malvinas fue de algún modo una de las tantas llaves que abrió el proceso democrático, que posibilitó el proceso democrático en Argentina? Objetivamente creo que es así. Ahora, el proceso militar está muy debilitado y vos habrás leído también, hay media biblioteca de obras muy interesantes de distintos autores en la Argentina que analizan cómo se gestó dentro de la Junta Militar y dentro del gobierno, dentro de la dictadura militar, la decisión y después la operación y las intenciones que tuvieron. Y ahí está, hay unos artículos del año 84, 85, posteriores a Malvinas, publicados míos, firmados en el diario Época, y cuando todavía estaba muy fresco, y sigo creyendo que tenía razón en mi teoría de ese momento.
Yo creo que la Junta Militar, por todo lo que leía y después se fueron profundizando en las investigaciones, la teoría, simplificando, era el famoso toco y me voy. Claro. Llegar a las islas, tomar las islas y después creer que, primero, que en Naciones Unidas iba a haber un veto para la declaración de agresión argentina, ofrecer una especie de paz con un régimen con dos banderas, retirarse de inmediato de las islas, ¿verdad? Y que se intervenga Naciones Unidas. Esa era la teoría, según la mayoría de los que analizaron el tema en la Junta Militar. Ahora, ¿qué dio por tierra con eso? La reacción del pueblo argentino. Claro. El mismo pueblo que el 31, 29, no me acuerdo cuándo fue la manifestación de marzo, estuvo pidiendo la retirada de la dictadura militar, la retirada de la Junta, ¿ya? El 2 de abril llenó la plaza vivando a la recuperación de Malvinas. Y si uno analiza, había un trabajo que se perdió muy bien hecho de las frases del discurso de Galtieri y la reacción de la gente. Cuando hablaba de la dictadura, de algo, no me acuerdo cómo decía el gobierno, había unos silbidos. Cuando decía las Malvinas, una explosión de aplausos y de apoyo. La gente, mi teoría de ese momento, y creo que se la pueden, no me puse a teorizar la idea del tomo 3, la presión de la gente, del pueblo argentino, obligó al gobierno de la dictadura militar a quedarse en Malvinas cuando no tenían pensado hacerlo, porque tuvieron un apoyo. Ese acto tuvo un apoyo muy superior, creo yo, al que ellos pensaban que iba a tener. Y lo pusieron entre la espada y la pared. Claro. Si retrocedían, iba a ser peor. Claro. Eso... Y no estaban, evidentemente, la experiencia y todo lo que pasó después demuestra que no estaban preparados para quedarse en Malvinas, aguantar una reacción británica y realizar el combate. Era un plan más político que militar. Era en principio. El famoso, hay una frase que ya no me acuerdo de ese momento si fue el canciller Costamendo, de quién, el toco y me voy. Pero además porque también el proceso... Te cuento, no sé si también son los años, una famosa frase de un excelente jugador que tuvo Racing Club de Avellaneda, que ha ido Pentrelli, se llamaba, no sé si lo oyeron, no, ni idea. Luis Pentrelli jugó mucho tiempo en Italia y vino ya de viejo a terminar su carrera en Racing, y él jugaba de mediocampista y era justamente el toco y me voy. Bueno, esa frase que todavía estaba de moda en el 82, la utilizó, no me acuerdo cuál de los integrantes de la Junta Militar, para explicar el verdadero sentido de la operación. Porque además venía, digamos, eso en línea con que había procesos tal vez más lentos y todo, pero había como la posibilidad de llegar a un acuerdo por Malvinas por la vía diplomática. Entonces, esto termina también de quebrar esa posibilidad. Sí, hubieron, si vos estudiás el proceso, que eso es todo la idea del tomo 3 de ahora, digamos... Sí, altibaja, hubieron momentos donde todo el mundo dice en los primeros meses del gobierno de Perón se estuvo muy cerca de lograr un acuerdo. Después vino la famosa misión Shackleton, que fue la que confirmó toda la presencia de hidrocarburos, petróleo y otros minerales, y ahí hubo un lobby muy fuerte en el Parlamento británico que dio por tierra con todos esos intentos. Malvinas es un proceso abierto, largo, que demanda estudio porque es también un proceso que tiene muchísimas aristas, es un territorio que tiene muchas cosas por conocer, por lo tanto casi que es inabarcable, y menos para un programa de televisión, digamos, mucho menos, pero es un tema que siempre tiene que estar en la agenda, y nosotros si lo podemos tratar con más razón. Pero avancemos un poquito, Malvinas, la democracia, 1983, y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, ¿cómo? Porque estamos hoy a 40 años de ese proceso, con deudas, con algunos puntos que tal vez podemos decir que hay acuerdo también, como la libertad, como el sistema democrático, como que eso no se pone en discusión, pero por abajo hay una cantidad de cosas que están irresueltas. Bueno, a ver, recién hablábamos antes de empezar de la noticia del día,
la renuncia de Doman, periodista devenido en presidente del Club Independiente, que duró 6 meses. Bueno, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a todos los que hacemos periodismo en cualquier ámbito, desde criticando a los que están jugando el partido. Desde afuera de la cancha es fácil, cuando adentro de la cancha es otra cosa. Esto de criticar a la política es fácil. Hacer política y ejercer un cargo y administrar desde un club de fútbol hasta un municipio pequeñísimo, hasta una provincia y ni hablar del país, es una tarea verdaderamente compleja, dura. Y yo te diría que con altibajos, en estos 40 años de democracia hemos progresado mucho, ¿verdad? Hemos empeorado en muchas cuestiones, pero fundamentalmente creo que hay, pese a lo que estábamos hablando de no discutir en profundidad los temas, hay un consenso generalizado en que la democracia es el único modo de vida posible. Felizmente todo eso, que no es solamente un problema o una realidad argentina, en general en toda América Latina, que antes vivíamos de golpe militar en golpe militar, eso ha cambiado y por más que hay crisis económicas muy profundas en todos nuestros países, siempre se resuelven con los mecanismos que el mismo sistema democrático establece. Creo que ese es el primer saldo que tenemos que decir a favor. Y después una gran deuda de la clase política y de toda la dirigencia, ojo, no solamente el que se sienta en el sillón de gobernador o de presidente o de intendente de turno o de legislador, sino de toda la sociedad, que fruto también un poco de la realidad que vivimos, hemos perdido, yo creo, el sentido de nación, por ejemplo, ¿verdad? Creo que tenemos de alguna manera, tiene que ver con Malvinas y tiene que ver con otras cosas, verdaderamente de sentir que formamos parte de un cuerpo político homogéneo y que tenemos que trabajar en función de enriquecer y volver cada vez más poderoso a este cuerpo político y a este país. ¿Y por qué te digo? Argentina es el único país del mundo que tiene 2 PBI en dólares afuera. Claro. Producimos las riquezas en nuestro país y las llevamos afuera por desconfianza, por temor, por oportunidades económicas, por lo que quiera, pero somos el único país, el único estado del mundo que tiene ese fenómeno. Si ese dinero estuviera invertido y produciendo en la Argentina, seríamos el Edén. No lo hacemos, entonces tenemos que preguntarnos por qué. La gente que lleva su plata afuera, ¿por qué lo hace? ¿Cómo hacer para convencerlas de que la dejen en la Argentina, arriesguen la Argentina y participe realmente del gobierno, la decisión, la administración? No desde la crítica, no desde el oportunismo que todos tenemos, ¿verdad? Sino de una participación sintiéndonos parte de esto que tiene de nuevo que ver con Malvinas, que es, ¿somos parte, creemos que realmente somos una nación argentina? ¿O somos el argentino de yo argentino, no te metas? Bueno, eso puede tener explicaciones, digamos, muchas seguramente, y la más fácil de todas tiene que ver con esto, con esquemas de confianza. Es decir, sí. Porque además existe como esa doble vara, ¿no? Por un lado hacemos esto, es decir, generamos dinero, lo fugamos, o lo sacamos, o lo preservamos, como quieras llamarlo. Está de todo. Está el pobre ahorrista que se respalda. Teniendo en cuenta lo que pasó ya, cómo no compré dólares en el 89, cómo no compré dólares en el 2001, cómo no compré dólares ahora, para guardar por lo menos y tener preservado el valor ese. Y están directamente los grandes vivos, los grandes negocios que se llevan, se fugan, haciendo negocios espectaculares, miles de millones de dólares. Y después la cuestión esa moral, digamos que vamos acá nomás a nuestros vecinos y decimos, pues qué bárbaro, Brasil, que piensa en real, actúa en real, sí, comercia en real, y entonces al final es como que hay ahí una... Y hay una explicación histórica también a eso de la... Mira, yo tengo anotado por ahí, ahora en la última agenda, no anoté, pero desde hace como no sé cuántos años, en todas las agendas repito una frase que le copié a un artículo de Félix Luna publicado en Clarín, cuando Clarín todavía era desarrollista. Decía Félix Luna, Perón y Frondizi cometieron un único y común error: confiar en una burguesía nacional que no existe. Me parece una definición espectacular.
Nuestra burguesía nacional, si es que es nacional, es muy distinta a la brasileña. En Brasil hay una verdadera burguesía nacional. Andá a discutir con un industrial de San Pablo y a venir a discutir con un industrial argentino y te vas a dar cuenta que las mentalidades son completamente distintas. Y por último, porque se nos voló el tiempo, ¿qué estás viendo hoy? En cualquier plano, en el plano nacional, en el plano provincial. Cierran las alianzas en este mismo momento en la provincia. Me parece que querés ser optimista. A ver. Eso que a los economistas les gusta, muy remanido, pero útil para este cierre. El ideograma chino de crisis, que es también el ideograma de una oportunidad. Estamos en una crisis muy profunda y toda crisis muy profunda es una oportunidad. El tema está en que la sepamos aprovechar, que sepamos salir desde este marasmo en el que estamos y que aparezcan los hombres y las ideas y los que están por ahí dudando se decidan a participar y participen y se metan, y es necesario que especialmente la juventud participe, se forme. Se forme no quiere decir que estudie hoy para participar dentro de 10 años, no. Se forme y trabaje y participe ya políticamente, pero haciendo un gran esfuerzo de profundización en lo que estábamos hablando antes. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que la gente que está en su casa, cansada por lo que sea, y la juventud que está en su casa porque es joven todavía, para que ingrese y esté en esos lugares que estás hablando? Es una cuestión de decisión de cada uno y además de decisión del conjunto de la sociedad, Eduardo. ¿Qué hubiéramos dicho de los alemanes cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Estaba todo destruido, habían padecido el nazismo y se levantaron y hoy son la tercera o la cuarta potencia mundial. Se levantaron en 2 o 3 años, 5 años, empezaron a reconstruir. Es una cuestión de tener lo que hay que tener, de tener espíritu nacional. Y creo que eso que aflora superficialmente, está bien, en el Mundial, cuando todos revoleamos la bandera y todos gritamos por Messi, por el equipo argentino, lo tenemos que llevar al plano político, económico, social y ponernos a trabajar con ese mismo entusiasmo por la bandera argentina, por la patria argentina, por los intereses argentinos. Bueno, ya que lo mencionas, ¿qué pasa cuando te ponen en situación de analizar los otros mensajes que dio la selección? ¿Crees en esos otros mensajes como valor, digamos, que se pueda traspolar a una cuestión colectiva? ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, el trabajo en equipo, la solidaridad. El trabajo en equipo y la solidaridad, sin duda, son la piedra angular de todo esfuerzo, que es lo que se perdió en la vida cotidiana. Por eso te digo, esta sociedad en la que vivimos incita a que todos seamos cada vez más hedonistas, que cada vez busquemos más placer, más fácil, más barato, más rápido, y nos desinteresemos del qué le pasa a los demás. Hemos perdido valores, la que llamábamos nuestra cultura occidental y cristiana, valores básicos de la cristiandad los hemos perdido, el amor al prójimo, la solidaridad. Acabamos de pasar Semana Santa. A mí me enseñaron desde chiquito también el enorme valor de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que se vino y se sacrificó en la cruz por nosotros. Eso era un valor entendido. No sé si los chicos de hoy reciben esa educación, que no es una educación religiosa como algunos creen, claro. Es una educación profundamente política. Es de arriesgar, lo que tiene que ver de nuevo con Malvinas, es arriesgar hasta la vida si fuera necesario para defender lo propio y lo nuestro. Ahora, para eso tenemos que estar convencidos de que es nuestro. Exacto. De que esta provincia en la que vivimos, este país en el que vivimos, es nuestro, que lo tenemos que defender entre todos y que lo podemos hacer más grande y mejor para los que estamos aquí si trabajamos todos juntos. Gracias, profe. Gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyormedioledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.